Bueno, comenzamos entonces nuestro estudio de esta noche. Estamos estudiando los martes a las 7:30 eh, el Evangelio de Jesucristo. Quiero entonces eh, que los que están acá y estuvieron la semana pasada nos puedan recordar de qué estuvimos hablando la semana pasada en general. A ver, para retomar desde allí, ¿no? A ver si recuerdan o no. Vamos a buscar los apuntes. Ah, eso. Eso, busquen los apuntes. Pero lo que yo recuerdo, siempre hay apuntes que consten. Oh. Ay, sí, hermana. Que bueno, estábamos diciendo que estábamos hablando del Evangelio, ¿verdad? Sí. Y que decíamos que el Evangelio pues eran buenas nuevas, buenas noticias, Sí. que concernían a la vida, obra y todo lo que es relacionado a la vida de Jesús, su testimonio mientras él estuvo aquí en la tierra. Vimos también que los evangelios contenían ese testimonio. Cada escritor del evangelio Sí. daba como su testimonio a través de cada uno de ellos de cómo vieron a Jesús y cómo fue su vida en la tierra, mientras él estuvo aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que recuerdo así a grandes rasgos, sin verlo. Ah, bueno, sí, así es. Bien. Bien. Sí, eso eran rasgos generales. Ajá. ¿Qué otra cosa? A ver si alguien tiene algo más. O que pueda aportar, o que se acuerde, o que reflexionó, o que pensó. Sí, bueno, que a quién iba dirigidas esas buenas nuevas, viene a los creyentes, pero también a los no creyentes. Todo relacionado con la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que fue lo que Él vino, cuál fue el mensaje que Él vino a dar y a quién se lo iba a dar. O sea, y quedó plasmado pues en esos evangelios. También vimos que el plan, obviamente el plan que vino a anunciar el Señor Jesús y que era lo que decía, que desde, ¿cómo se dice? De las buenas noticias, pero que era para salvación o para condenación. O sea, que no solamente íbamos a ser salvos los que creían, sino que era un juicio o haber también la condenación, o sea, para los que no quieran creer. O sea, que hay un fin para ambos. Sí, así es. Y buenas noches, Dios les bendiga. Hola, también miramos el propósito del Evangelio, o el propósito que era, decíamos que era, o bueno, decían que era la respuesta de Dios para las necesidades de los hombres. Y era pues el deber de anunciarlo como conocedores ya, pues a todo el mundo. Así es. Así es, el propósito del Evangelio, ¿no? Que es para las necesidades. Era un Dios preocupado por las necesidades humanas. Y lo que se noté. Ajá. De lo del que se anunciaba el reino de Dios, de lo que hablaron el domingo. Ah, ok, de lo que habló Luis el domingo, sí. Era anunciado el reino de Dios para toda la humanidad. Chévere. Así es. Bien, buenos estudiantes son ustedes. Bueno, entonces hoy les quiero hablar un poquito de el contexto en el que vivió Jesús, ¿ok? ¿Sí? El contexto, vamos a hablar un poquito del familiar y el contexto social de esa época. Y lo quiero hacer porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, la manera
de sacarle el mayor provecho posible es entender, bueno, quién lo estaba diciendo, a quién se lo estaba diciendo, en qué contexto, y entendiendo el contexto de cómo se estaba diciendo y dónde se desenvolvió, entonces yo puedo llegar a conclusiones que puedo aplicar en mi contexto actual. Eso es así para toda la Biblia. Por ejemplo, algunos malinterpretan el asunto y decir, solo el Nuevo Testamento aplica para nosotros los cristianos, porque pues, es después de Jesús, y el Antiguo Testamento pareciera a veces que no aplica. Y no, sí aplican cosas, solo que tienes que entender cómo es la aplicación original y luego poder entonces entender cómo eso se aplicaría a nosotros en la actualidad. Entonces, lo que no puede haber es una aplicación directa, muchas veces no hay una aplicación totalmente directa como si te estuvieran hablando hoy, sino que más bien pasa por un proceso de interpretación, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar los contextos, ¿ok? Entonces, lo primero es el contexto familiar de Jesús, ¿ok? Jesús, como hombre, hablando de Jesús, como hombre, ustedes saben, nació de una mujer, como todos los demás niños, nació de una mujer, se crió en una familia, con papá y mamá en un lugar, y se crió como un judío, ¿ok? Y eso es importante entenderlo porque Jesús en su concepción humana era vamos a decirlo, un ciudadano judío, ¿correcto? Entonces él aprendió todo como un judío, vivió completamente como un judío, ¿sí? Y se desarrolló completamente como un judío. Eso es importante porque muchas de las cosas que él dice, cómo se empieza, cómo se expresa, las cosas que hace, lo que come, lo que hace incluso su cultura al comer, antes de comer, todo lo demás, su comportamiento tiene que ver con su crianza como hombre judío. ¿Ok? Porque aunque Jesús es Dios, él siempre respeta y se adecúa a los contextos siendo hombre, ¿no? Estando como hombre en Jesús, él se adecúa a los contextos en los cuales él vivió. Aunque sabemos también que él fue un poco así, él simplemente era un poco retador o desafiante en las injusticias que se hacían en esa época. Pero entonces, aquí yo tengo varios textos, voy a compartirles. Seguimos estudiando lo que teníamos la semana pasada. Voy a compartirles la pantalla. Okay. Okay. Dice que el contexto íntimo de su familia en Nazaret, las dinámicas sociales de su comunidad y su entorno laboral en Galilea. ¿Sí? En esa importante formación también contribuían los programas educativos que se ponían de manifiesto en las sinagogas que frecuentaba, como la de Capernaum y Nazaret, y sus diálogos con los diversos líderes religiosos del judaísmo, tanto en los peregrinajes anuales hacia la ciudad santa como el templo y sus alrededores. ¿Ok? Entonces, todos estos factores influenciaron, digamos así, la personalidad de Jesús y su conducta. Y su conducta porque, como les digo, él se adecuó totalmente a las enseñanzas judías. Recordemos que Jesús inicia su ministerio cuando tenía, como dice Lucas, aproximadamente 30 años. Ya era un adulto, ¿sí? Ya Jesús
era un adulto. Antes de eso, no es que él andaba por ahí como oveja descarriada, ¿no? Porque lo que quiero es mostrarle eso. Él vivía como tal cual todos los demás judíos. Iba a las sinagogas, estudiaba con los rabinos, trabajaba el oficio de su padre, que ya lo vamos a leer, ¿sí? Cuidaba como varón de su casa, pues se hacía partícipe también del cuidado de la casa, del trabajo, etc. Entonces, era una vida normal, ¿ok? Vamos a decirlo así. ¿Sí? Dice que tenía acciones rutinarias, las acciones rutinarias del hogar, ¿sí? Determinados por José y María, y vivían en Galilea del Sur, ¿ok? Jesús fue educado en las tradiciones ancestrales de los judíos, aprendió el oficio de carpintero, se relacionó con familiares y amigos, descubrió los diversos niveles sociales, políticos y económicos que estaban presentes en la región y estudió las variadas manifestaciones religiosas dentro del judaísmo, que convivían en las regiones de Galilea, en el norte de Palestina, y en Judea y en el sur. Entonces, esa parte es importante por lo que le digo. Jesús, cuando a veces nos imaginamos a Jesús, nos imaginamos como que si él, a veces, la historia en nuestra mente, o por lo menos en mi mente, puedo decir, no sé si a ustedes les pasa, es como lo describe la Biblia. Nació, después tenía 12 años, después tenía 30. ¿Sí? Y no es que él, y uno no lo entiende como que él vivió la vida normal, 30 años. ¿Sí? 30 años, más de lo que tiene Nicole. Más de lo que tiene Alexandra. ¿Alexandra cuántos años tiene? Sí. Tiene 20 y algo. 24. Mire, más que Alexandra. Entonces, él tuvo, ¿qué tantas cosas uno vive en 30 años? Vive muchísimo y se forma como una persona adulta. Entonces, eso es importante, ¿ok? Hay cosas, datos históricos interesantes, como que en los hogares judíos se observaban estrictamente las leyes dietéticas del Pentateuco. Antes de las comidas se bendecía la mesa y se recitaban algunas oraciones adicionales para agradecer a Dios su bondad al permitirle disfrutar los alimentos. ¿Sí? Eran cosas que hacían los judíos y Jesús, por eso vamos a ver a Jesús también orando antes de comer, por ejemplo, ¿no? Como tradición judía. Los hombres que trabajaban en las diversas labores artesanales, como los carpinteros, generalmente tenían los talleres en sus propias casas y comenzaban sus labores muy temprano en la mañana al salir el sol, ¿sí? Además, ese era el contexto inmediato para la educación de las nuevas generaciones de artesanos, pues era una profesión y responsabilidad que se transmitía en la intimidad de la familia, en el taller que estaba ubicado en el hogar de generación en generación. Es decir, por eso dicen que Jesús ha debido ser carpintero, ¿sí? Porque el papá era carpintero y él todos los días trabajaban y los niños no iban al colegio, recuerden, ¿no? Los niños se quedaban en la casa, hacían homeschool y allí el papá le enseñaba su profesión, ¿sí? En este caso, pues la carpintería. Y mientras le enseñaba, porque eso es lo interesante, mientras le enseñaba, no le enseñaba solo la profesión, sino que lo instruía en las cosas de Dios. ¿Sí? Así es. Entonces, aquí dice como una conclusión, ¿no? Ese fue el contexto familiar de la vida de Jesús. María se levantaba temprano a preparar la comida y hacer las tareas domésticas, y José llegaba al taller a trabajar y a enseñarle el oficio a sus hijos, entre los que estaba Jesús. Y en medio de todas esas responsabilidades diarias se manifestaba la piedad y la espiritualidad, se aprendían valores morales y principios éticos, se apreciaba y se respetaba la naturaleza y se recordaba la historia. Se desarrollaban las destrezas de un oficio y además se crecía física, emocional y espiritualmente
pues las tradiciones judías comienzan a enseñarse en el hogar, en el entorno íntimo de la familia o de la familia, ¿no? Entonces, ese era el contexto, digamos, familiar de Jesús. Entonces, una pregunta sobre ese contexto familiar. ¿Sabes que siempre dicen de los hermanos de Jesús, que si eran hermanos, que si no eran hermanos, que si eran de María, que eran de José? No, allí no menciona eso en este libro que tú estás leyendo sobre el contexto familiar de él. no, porque esto está dirigido al contexto, pero en la Biblia lo dice claramente, ¿sí? Vamos a buscar el versículo. Dame un segundo. Vamos a ver si lo consigo. Sí, que dice... Ok, aquí está. En la fiesta. Dice aquí, no. Bueno, hay varios, pero este a mí me parece interesante. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó todo este poder? ¿Ah? ¿Sí? Porque ¿Cuál es ese versículo? eso es Mateo 13:55. Ahora, aquí se ven dos cosas y podemos aprovecharlo para unirlo con lo que estamos hablando. Uno, responder la pregunta de que ahí habla de los hermanos de Jesús y las hermanas. Los católicos, si tú vas y le preguntas a un padre católico, entonces él empieza a tratar de argumentar que resulta que la palabra griega que se usa en ese texto no significa hermano, sino primo, y entonces que eran hermanos, pero no eran hermanos, y no sé qué cuento. Lo cierto es que tú lees la Biblia católica en español y dice hermano, no dice primo. Entonces, nada, eso en esa parte. Pero lo otro es, la gente se sorprendía de qué. Mira al final del versículo este. ¿De qué se sorprendía la gente? ¿De dónde sacó todo este poder? ¿Y por qué se sorprendían de eso? No porque los otros eran mortales, porque tenían 30 años conociéndolo. Él nació ahí y creció un niño normal, y con su papá y su mamá, y hacía el oficio de carpintero, lo que sea, y hacía lo que tenía que hacer, iba para la sinagoga con nosotros, y de repente ahora tiene un montón de poder. ¿Sí? No se mudaban tanto como nosotros hoy en día. ¿Cómo? No se mudaban tanto como nosotros hoy en día. ¿No se mudaban? ¿Cómo así? No entiendo. Conmigo estuve en Argentina, ahora ya en Estados Unidos, donde... Sí, no se mudaban tanto, exacto. No. Entonces, pero sí, entonces ahí se dan cuenta que Jesús tenía una vida normal, que es lo que yo también quiero resaltar, sobre todo por el punto de vista histórico, ¿sí? Porque la gente quiere a veces desvirtuar también los evangelios o el conocimiento del evangelio porque dicen que eso es es un mito, una leyenda, lo que sea, y ya hemos hablado de que no, la historia de Jesús es completamente cierta, completamente histórica, ¿sí? Y también hablamos la semana pasada, eso no lo dijimos, creo, al principio, que los que escribieron los evangelios nunca tuvieron la intención de hacer una biografía de Jesús, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ha dejado a los que se acercan de manera errónea al evangelio, desestimarlo porque dicen, es que aquí falta un montón de información, es que eso no es una biografía, ¿ya? Es una recopilación del ministerio, sobre todo de Jesús, del ministerio, del propósito de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, que es en el compendio, todo eso, el evangelio. ¿Ok? Ahora, viene una segunda parte que a mí me parece muy, muy, muy interesante y es el entorno social. Si están viendo el libro,
Sí. ¿Sí? Ok. Ajá. El entorno social de Jesús. Resulta que ustedes saben que él vivía en una región que se llamaba Galilea. Jerusalén era como decir Bogotá, y él estaba en Neiva, algo así, ¿no? Era una región pequeña, o no tanto pequeña, sino más pobre, por así decirlo, ¿no? Ellos viajaban hacia Jerusalén cada año, y en Jerusalén era que estaba, digamos, todo el centro político y religioso de la época. Estaba el templo, y estaban los sacerdotes, y estaba las principales sectas, los fariseos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entender, digamos, un poquito de eso. Ahora, cosas que me parecen interesantes, dice, Galilea, las desigualdades que se ponen de manifiesto entre los diversos grupos poblacionales, específicamente en las ciudades alrededor de Galilea y Judea, revelan que la sociedad en general experimentaba grandes injusticias sociales e intensos desafíos económicos. Las diferencias sociales y económicas eran parte de las realidades cotidianas de la población. ¿Okay? De un lado podemos admirar las imponentes construcciones del rey Herodes y los lujos que se manifestaban en sus palacios, y del otro se descubre una pobreza extrema entre los sectores de campesinos y en las ciudades mismas, en la que no faltaba la gente que dependía directamente del apoyo y sostén comunitario. ¿Ok? Eso no ha cambiado mucho. ¿Cómo? Eso no ha cambiado mucho. Chévere, sí, porque bien que llegue a esa conclusión tan rápidamente, porque es parte de lo que a mí me llama la atención de estudiar estas cosas. Que el contexto social, de alguna manera, donde llegó el Evangelio, no es muy diferente al de nosotros, ¿ok? Pero en algunas ocasiones, que vamos a hablar de eso, se quiere aplicar el Evangelio de manera muy diferente a la cual se le aplica hoy en día. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, Sí. bueno, estaban reducidos, vastos sectores de la población estaban reducidos a la pobreza y miseria, que en algunos casos eran condiciones que le permitían apenas subsistir. Era una sociedad donde abundaban los mendigos. ¿Ok? Habían familias adineradas, sectores que ostentaban mucho poder. Habían también, por otro lado, dificultades socioeconómicas. Debemos mencionar a las personas que, ya sea por algunas crisis fiscales o por tener limitaciones de salud física o mental, se dedicaban a mendigar. ¿Sí? Y de eso estaba lleno eso, ¿ok? Entonces, en efecto, Jesús vivió una sociedad de contrastes, marginaciones, opresiones, ocupación, pobreza, enfermedad y cautiverio. En conclusión, muchas necesidades terrenales, por así decirlo. Y notó no solo esas realidades sociales, económicas, espirituales y políticas, sino que en sus viajes, peregrinaciones y diálogos con sus interlocutores, se percató de las implicaciones individuales y colectivas de esa dinámica, y se dio cuenta de las angustias, los dolores, las desesperanzas, los tormentos y las frustraciones que se relacionaban directamente con esas discrepancias. Entonces, Jesús no estaba abstraído de la realidad. ¿Sí? Era ajeno también, porque seguro había padecido igual. No era ajeno a la realidad, sí. Él lo vivía, lo miraba, ¿sí? Y hasta en su propia vida seguro lo pasó. Claro. ¿Cómo? Ese también es como de algunas personas pues que como que se interesan pues, por primera vez en Jesús y en su evangelio, que creen que Jesús vivía pues como en una burbujita por el hecho de ser el Hijo de Dios. Ajá. Como que, ¿cierto? Como que no, él no le pasó esto, entonces él era así porque no vivió lo que yo estoy viviendo ahorita, porque no tuvo que sufrir esto y lo otro. Porque las personas creen eso, que Jesús vivía, o sea, ahí en su mundo bien, hasta que lo crucificaron. Entonces aquí pues
como bien nos está diciendo, nos damos cuenta que no es así y que no era así. Así es. Así es, muy bien, hermanita Alexandra. Así es. Para reforzar eso, para reforzar ese comentario que estás diciendo, no sé si recuerdan cuando a él les dicen, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué responde él? ¿Él se acuerda? El Hijo del Hombre no tiene... Que no tiene dónde poner su cabeza. No tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quería decir? Que no tenía un sitio donde llegar. Soy pobre, no tengo nada. ¿Sí? Sí. O sea, si tú me estás siguiendo, no es por eso que deberías seguir. O sea, si tú piensas que me vas a seguir a mí, porque yo tengo poder económico, pues estás equivocado. ¿Por qué? Y tienen que entender por qué. Jesús llegó a ser considerado un rabino, es decir, un maestro judío a su corta edad, porque él era muy joven para hacer eso también, ¿no? Pero por sus enseñanzas y su influencia, él era considerado, ¿cómo le decían? Rabí, maestro. Y como maestro tenía seguidores. Él no era el único maestro judío de ese tiempo. Eso también tienen que saberlo. Era un youtuber, dice mi esposa, ¿sí? Influencer, sí. Pero él no era el único. Eso también tienen que entenderlo. Jesús estaba por ahí caminando, enseñando, y por allá estaba otro maestro, y estaba otro. Él no era el único de ese tiempo. Ya eso lo vamos a estudiar la clase que viene, creo, en la parte de las enseñanzas de Jesús, y entonces él era considerado rabino. ¿Qué pasa con los rabinos? Los rabinos tenían una posición privilegiada, ¿sí? Estaban de alguna manera acomodados. Pero Jesús era un rabino diferente. ¿Sí? Nicole dice que un rabino de artes plásticas. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, entonces, eso era Jesús. Él era diferente en ese sentido. Él podía tener una posición, digámoslo así, por cómo se estaba haciendo de seguidores, pero él a sí mismo pues la rechazaba, no la tenía. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, bueno, aquí dice, hay un ventilador por ahí fuerte. Bueno, había un sistema de presión fiscal que tenía el objeto de propiciar los caprichos y excentricidades de los gobernantes, inescrupulosos, engreídos y arrogantes. ¿Sí? Porque había un ambiente de opulencia. Entonces, imagínense, era todo pobre, pero tú ibas caminando y de repente te conseguías con un palacio súper gigante, ¿no? Y no solo el palacio, sino que para poder sustentar ese palacio, entonces tenías esclavos, tenías sirvientes, tenías una guardia, guardia personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente era un contraste demasiadísimamente fuerte, ¿ok? Demasiadísimamente fuerte. Eso también hay que como tratar de imaginárselo, ¿no? Caminando por allí y decir, pues aquí está un montón de pobres, pero volteas allá y hay un montón de riqueza. ¿Ok? La mayor parte de las personas ricas vivían en Jerusalén. ¿Sí? Lo que yo les decía. Es como la capital, ¿no? Entonces allí estaban la mayor parte de las personas ricas y hacia los alrededores, vamos a decirlo así, hacia los municipios, había más pobreza. ¿Sí? Es igualito que ahora, dice. ¿Sí? Lo que vimos en Bogotá. Sí, entonces, de las que tenían dinero, se pueden identificar comerciantes, terratenientes, recaudadores de impuestos y oficiales del gobierno. Esas eran las personas que tenían plata. Sí, que tenían... Los recaudadores de impuestos porque cobraban más de lo que deberían cobrar. Entonces robaban, estafaban. ¿Sí? Eran corruptos. Los recaudadores de impuestos eran los corruptos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? En las zonas rurales, los agricultores sembraban parcelas pequeñas de terreno para su propio sustento y para vender en las grandes ciudades. ¿Sí? La gente les arrendaba esas tierras, los terratenientes arrendaban esas tierras a las personas. Normalmente no eran tierras propias, eran arrendadas. Entonces, los terratenientes pedían del arrendatario, para así decirlo, ¿no?
sumas de dinero exorbitantes y rentas irracionales que en ocasiones equivalían a casi toda la ganancia del año, quedando el trabajador sin los recursos necesarios para el sustento y previvencia de su familia, ni para continuar con su operación agrícola, ¿no? Los jornaleros, los que trabajaban en los campos y eso, ¿sí? Las zonas rurales. Sí, los jornaleros trabajaban por horas o por tareas y a diario estaban con la incertidumbre y la preocupación en torno a si tendrían trabajo en el día o no. ¿Sí? Era una dinámica laboral donde reinaba la incertidumbre. Los pastores cuidaban los rebaños en los campos palestinos, pero no gozaban de la mejor reputación ni el prestigio más amplio. Entonces, aquí lo que vemos es, vivían del diario, realmente. ¿Ah? Sí, claro, Lucas era médico. Sí, entonces vivían del diario. Mucha gente vivía del diario y ellos se levantaban en la mañana y no sabían si iban a tener trabajo o no. ¿Sí? Entonces, imagínense, pues, esa era la dinámica, ¿no? Las familias ricas eran pocas y los sectores empobrecidos eran muchísimos. ¿Sí? Y hay que resaltar que había también muchas personas que por razones físicas, sociales o emocionales no podían trabajar. ¿Quiénes eran esos? Razones físicas, los enfermos. No, los enfermos. Razones físicas, el mochito, el mudo, el ciego. ¿Sí? Había mucha lepra, Sí, enfermedad. las enfermedades. Sociales era, por ejemplo, lepra, la mujer del flujo de sangre, entre otras cosas, ¿se acuerdan? Que por cuestiones sociales no les daban, no la aceptaban. ¿Sí? Entonces eran rechazados. Eso hay que entenderlo. Las prostitutas, por supuesto, y todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa gente no podía trabajar, no conseguían empleos, eran ociosos o sencillamente no recibían las compensaciones adecuadas por sus labores. ¿Ok? Entonces, ese ambiente laboral generaba mendigos, muchos mendigos. ¿Ok? Toda Palestina estaba en una franca decadencia moral y el ambiente general era de desesperanza emocional, inestabilidad social, opresión política, ocupación militar, crisis económica y desorientación espiritual. Esas dinámicas complejas en la sociedad palestina era el contexto ideal de la desestabilización política recurrente. Entonces, bueno. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Ah? Sí. Horrible. Que no hay nada oculto. Y que necesitamos a Jesús, porque mira, cuando tú te quedas sin nada, tú dices Jesús está ahí con uno, o sea, si estás con Jesús no te falta más nada, es como si estuvieras completo, porque lo material de verdad que ya no llena nada, no te llena nada, no hace nada, no necesitas nada sino comer, tener un sitio donde dormir, ya no necesitas más cosas. Por supuesto, ropa, por supuesto un blue jean, una camisa va a poder salir a la calle. Ahora, claro, sí, claro. Pero además de las necesidades espirituales que necesitamos tanto saber y tener la esperanza en Jesús. Ahora, sí. Ahora, yo veo a Jesús allá predicando en ese contexto y yo me imagino llevando un pastor de la actualidad para allá a ver qué predica. Un pastor de hoy. Un pastor de las iglesias, como decía Luis, apóstatas. Eso para mí suena más feo, prefiero decirle de otra manera, pero... ¿Cómo se llama? Jamie Olsen, ¿cómo se llama él? Sí. No sé qué, Olsen. Del 95% de los, digamos, de las organizaciones religiosas, ¿qué predicaría un pastor de esos allá? Que vas a ser millonario, que tranquilo que vas a salir de la pobreza. Y lo vemos ahora actualmente
que es una realidad que no es así. Hay pobres y hay ricos y va a ser así hasta que el Señor decida que sea así. Ahora, ¿qué predicaba Jesús? Porque vea que es la misma realidad, yo diría que hasta peor. ¿Sí? Sí, ¿Y qué decidía predicar Jesús? O sea, ¿qué le dice Jesús? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Sí? Ante todas esas dificultades. Arrepiéntete que el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete que el reino ¿Sí? de los cielos ha llegado. A ver qué dice Lucho y la pastora. ¿Qué reflexión nos regalan acerca de eso? Pues la predicación, de todas formas, una de las cosas que caracterizó la predicación de los púlpitos y que ha hecho, en cierta manera, que ellos se beneficien es casi que ese mismo ciclo de necesidades, de desigualdades. Entonces ellos lo aprovechan para ofrecer esperanza a la gente. ¿Pero qué tipo de esperanza? Porque esa es la diferencia. Jesús también ofrecía esperanza. Presentan a Jesús como el realizador de todos esos sueños y de toda esa esperanza. Y que tenemos tesoros en el cielo. Pero de sueños económicos, porque ahí es donde viene el asunto. De sueño económico y prosperidad ahora. No, Jesús, al contrario, se toman como socialista porque digámoslo así, la manera en que él abordaba las cosas pareciera que él apelaba a la justicia y a esas cosas. ¿Apelaba a qué? Más como a la justicia, ¿no? A la justicia. Bienaventurados los que lloran. Sí, entonces eso me interesa que tengamos muy en cuenta porque si entendemos el contexto en que él estaba predicando a enfermos, a lisiados, a rechazados, a pobres, a gente a la cual se le estaba aplicando injusticia de muchas maneras, los cobradores de impuestos, los políticos, los líderes religiosos, y ese era su contexto de predicación. Que él predicaba ante esas cosas. Y ahí está el punto, ¿sí ve? Que él predicaba ante esas cosas, ante esas necesidades terrenales, ¿sí? Aquí voy a leer otro pedacito que dice: este fue el ambiente general y el mundo relacional en que se crió y desarrolló física, emocional y espiritualmente Jesús de Nazaret. Esas fueron realidades sociales que prepararon las condiciones y propiciaron la guerra de los judíos contra Roma. Eso fue mucho más adelante, ¿no? Las diversas dinámicas que se manifestaban en la sociedad demandaban un nuevo acercamiento del mundo de la religión, requerían una nueva forma de pedagogía y necesitaban una comprensión nueva de la importancia de los valores éticos, los principios morales y los fundamentos políticos que rigen a los individuos y las comunidades. ¿Ustedes se acuerdan la predicación de Juan el Bautista? Juan, él estaba bautizando ahí en el río Jordán y se le acercan varios y se le acerca mire, no, se le acercan, ese creo que es Lucas, vamos a buscarlo aquí mejor. No, ese es Lucas. Y él denuncia, cuando los denuncia a ellos, a los sacerdotes y a los... Le dice, mira. Lucas, en el templo. Lucas 3, y después del 10 dice, porque él les dijo, ¿no? Él los llama a bautizar, ¿sí? Juan el Bautista dice, vengan a bautizarse. Y entonces, cuando vienen a bautizarse, los fariseos y esa gente dicen: generación de víboras, ¿quién los enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comenzáis a decir de entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque
Os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de aún estas piedras. Bueno, dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, cobradores de impuestos, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él dijo, no le exijan más de lo que está ordenado. También preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo, no hagan extorsión de nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí en la predicación de Juan? Ese es Juan. Ese es Juan. ¿Juan qué? Juan el Bautista. O sea, ese es Lucas 3, 10 en adelante, es Juan el Bautista. Ah, ok. ¿Sí? ¿Qué ven ahí en la predicación de Juan? Pues para mí que él, conforme le dice, por ejemplo, no busquen más, confórmese con lo que están, pues es como que, pues bueno, si ya tienen lo que necesitan, no busquen o no fuercen, como se diga, más las cosas o no hagan más, en este caso, como se ve hoy en día, que muchas personas por buscar más de lo que tienen o sí, codiciar, entonces ya cometen pecados, matan, roban, fraudes, solo por la codicia humana. Sí. Cuando ya él les dice, no, dicen como están, si están bien. Nadie está diciendo que pues nadie, uno puede aspirar, pero no al punto de tener que volverse malo cuando uno ya tiene. Claro, así es. Lo que se notaba allí, gracias hermanita, lo que se notaba allí digamos, en el trasfondo de esa predicación es que la gente tenía de más y no compartía. Egoísmo. Estaba tratando su problemática social. Ajá, quería que viera. Cómo ellos estaban Justicia, ¿verdad? uso excesivo de sus defensa. Sí, claro. Así es, exacto. Habían problemáticas sociales y de alguna manera las restauraciones morales, la cual predica el Evangelio, solucionan. Por ejemplo, si los ricos no acapararan tanto dinero, pues hubiese menos pobres. Siempre va a haber pobres porque hay gente que es pobre porque le gusta. No porque le gusta, sino porque no, o sea, Quieren superarse. porque sus conductas, sus hábitos, etcétera, los hacen mantenerse pobres. Pero no hubiera una pobreza tan extrema, ¿sí? Entonces, si el que tuviera más compartiera con el que tiene menos, si el que le toca recaudar los impuestos no pidiera de más, si los que tienen el poder no extorsionara, si los que son los dueños de las tierras no fueran avaros y no pidieran cifras exorbitantes por los arriendos, en ese caso. No pusieran sobreprecio las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, Venezuela. Todo igualito a Venezuela. Sí, es como que si estuviera hablando de Venezuela. Sí, entonces, pero es eso, es la cantidad de pecado que había generaba un montón de afecciones en la sociedad. Y eso pues Jesús lo identificó. ¿Ok? Voy a leerles esto y con esto terminamos. Vamos a ver, dice, la labor, bueno, sí, la labor educativa itinerante, es decir, que él viajaba enseñando, Jesús, le permitió escuchar el clamor de la gente desposeída, ver el dolor de las personas marginadas y heridas, comprender las lágrimas de las personas enfermas, oprimidas y cautivas, analizar las implicaciones, los desafíos y las desesperanzas producidas por la ocupación romana y propiciar el entendimiento de la naturaleza y extensión de su misión como rabino,
predicador, educador, sanador, liberador y profeta. ¿Sí? Descubrió Jesús en sus viajes y enseñanzas las necesidades espirituales más hondas e imperiosas del pueblo. ¿Ya? Entonces, él pues anduvo y vio las realidades y las atacó, ¿no? Las atacó, pero no desde un punto de vista, como sabemos, mundano, sino desde un punto de vista divino, desde la erradicación, digamos así, del pecado para restaurar justicia, para restaurar la preocupación unos por otros, etcétera. Como también, para mejorar la vida en este mundo, como también la buena noticia de que hay un mundo más allá y hay una promesa futura donde no va a haber nada de estas necesidades. ¿Ok? Eso es, esa básicamente pues era digamos, el entendimiento de Jesús y la predicación. Y si reflexionamos un poco, la iglesia, que empieza a ser la iglesia de Cristo, funcionaba de tal manera que redimía todas estas problemáticas. ¿Sí? Porque todos los desatendidos, los desamparados, los que no tenían, eran, ¿cómo dice de la ofrenda? Luis siempre dice un versículo de la ofrenda, ¿cómo es que dice? Para que el que le sobró, ¿cómo es? Para el que recogió mucho no le sobró, y el que recogió poco no le faltó. Para que haya igualdad. La iglesia es la expresión de la enseñanza de Jesús y del propósito de Jesús, que es, digamos, durante estamos en la tierra, es la manera de contrarrestar el pecado, la maldad, el egoísmo, la avaricia, la corrupción, etcétera, etcétera. La comunidad de iglesia vivida como se vivía, como la doctrina de Cristo lo enseñó. Así que bueno, hermano, eso es lo de hoy, el contexto, digamos, social y familiar de Jesús, y en base a que se va a desarrollar entonces sus enseñanzas. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario. Acotación. ¿Cómo dicen? No, preguntándole a la tigresa. Bueno, entonces, sí, nada, entender entonces, la sociedad de Jesús era básicamente muy parecida a la de nosotros, tal vez yo diría peor en algunos aspectos. Jesús nunca pretendió ser el resuelverle todos los problemas a todo mundo, ¿sí? Más bien tenía un mensaje de esperanza, un mensaje de ¿cómo se llama? De unificación, de justicia, de integración, ¿sí? De unión. Ese era más o menos el mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Y ese reino, porque hablando de eso, ¿no? Que nombraba Luis el domingo. Ese reino, las normas de ese reino y el reinado de ese rey hace que la dinámica del vivir sea diferente dentro de ese reino, ¿no? Diferente a lo que pasaba en los reinos del mundo. El vivir de la iglesia. El vivir de la iglesia, que como decía Luis, es el reino, ¿no? Así que donde reina Jesús y donde reinan sus enseñanzas. Donde no hay egoísmo, donde no hay avaricia, donde no hay injusticias, donde no hay mentiras, donde no hay corrupción, donde no hay... Bueno, ¿sí? Así es. Y que ese reino se vive ahora. Ahora. ¿Ven? Amén. Bueno, entonces, si Lucho puede orar y terminamos. Oremos entonces. Santísimo Padre Celestial, damos gracias
una vez más por el privilegio de estar juntos. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos comprender parte de esa humanidad tuya, la cual deja ver, Señor, porque tú comprendes, entiendes nuestras dificultades, nuestras necesidades, porque como hombre, tu palabra nos enseña que fuiste 100% hombre, pero también 100% Dios. Y como Dios nos unes al cielo, Señor, y con tu Padre, y como hombre, Señor, te identificas con nosotros, con nuestras necesidades, nuestras dolencias, con las injusticias que habían en tu tiempo. Conociste y experimentaste, Señor, todas estas cosas, como es la injusticia, como es también el egoísmo, como es también, Señor, los intereses de algunos, Dios, donde buscan primeramente sus prioridades, beneficiarse a sí mismo por encima de los demás, Señor. Gracias por esta noche, por esta enseñanza, por permitirnos entender y comprender, Señor, que tu misericordia y esa misma comprensión proviene, Señor, de vivir una vida normal como la que nosotros también enfrentamos con nuestras dificultades, nuestras luchas de vida, aquellas cosas que veíamos reflejados en esos contextos políticos, entendiendo que son o no distan mucho de las realidades que actualmente vivimos. Gracias, Padre, a través de tu Hijo Jesús, por permitirnos conocer y entender todas estas cosas. Amén. Amén.